Malta, año de 1565. Una poderosa flota otomana ataca el archipiélago. Tras un feroz asedio, los caballeros de Malta, que habían sido expulsados de Jerusalén hacía 3 siglos y medio por Suleimán el Magnífico, salen victoriosos de la revancha con la ayuda española. Los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan, que dedicaban sus esfuerzos al cuidado de los peregrinos en Tierra Santa, encontraron aquí en Malta su nueva patria. El emperador español Carlos I les había cedido estas tierras, pobres, yermas, solitarias, por el feudo de un vaso de agua y un halcón maltés. Los hospitalarios aceptaron resignados el regalo y se pusieron a trabajar. Organizados en 8 albergues, los 8 reinos, las 8 lenguas más importantes de la cristiandad de entonces, los caballeros de la Orden de Malta, como se les empezó a conocer, constituyeron aquí las bases de la primera Europa unida. El archipiélago de Malta, justo en la mitad del Mediterráneo, a 90 kilómetros al sur de Sicilia, tiene menos extensión que la isla de Ibiza. A pesar de sus bellísimas ciudades, a pesar de su historia europea, Malta es hoy una injusta desconocida. El archipiélago es un legado de los hospitalarios de San Juan y su catedral, la esencia de la orden. En su sala capitular sobrecoge un enorme lienzo, la decapitación de Juan el Bautista, el santo que da nombre al templo. Es el único que firmó Miguel Ángel Merisi de Caravaggio. En la Catedral de la Orden Hospitalaria están enterrados sus caballeros más conspicuos, embelleciendo el suelo con sus lápidas, y alguno de sus grandes maestres, como los españoles Rafael y Nicolás Cotoner. De Amalfi, en Italia, los de San Juan trajeron su famosa cruz. Los malteses son católicos. Su constitución prohíbe el aborto y el divorcio, y en el país, con 360.000 habitantes, hay más iglesias que días tiene el año. El maltés es un mejunje justo en el ombligo del Mediterráneo. Aquí han estado todos, los fenicios, los romanos, los mismos españoles, la Orden de San Juan, que era una mezcla de elementos, los franceses, y la última época, que acaba de cumplirse, la época inglesa. O sea, somos una mezcla muy rara, muy particular. Malta vive de la agricultura, del turismo y de la construcción de buques, aunque hoy sus astilleros son deficitarios. Es el único país candidato en el que su sociedad está dividida sobre la integración en la Unión Europea. El Partido Nacionalista Democristiano propone la plena integración. El socialista prefiere una asociación parcial. No hay duda de que los malteses son y se sienten europeos y quieren estar integrados. Los dos partidos políticos de Malta discrepamos. Mi partido y mi gobierno quieren la plena integración como mejor escenario para el desarrollo político, económico y social de Malta. La mejor contribución que podemos hacer a la integración y al desarrollo europeos es en términos de una relación especial que nos permita a los malteses seguir siendo un país neutral, no alineado y desarrollarnos económica y socialmente en función de las condiciones en las que vivimos. En las aulas del Colegio Público Merietrel de Malta, hoy la clase trata sobre la próxima Europa, la que viene y la que desde siempre ha estado junto a nosotros. Esa Europa que se ha construido con trazos cortos unas veces y ambiciosos otras, pero siempre con la voluntad de integración. Una Europa en la que todos cuentan, incluidos los más pequeños, ya sean estos ciudadanos o estados. Su futuro estará dibujado sobre el nuevo contorno de Europa. Es una gran desconocida, a pesar de estar en medio del Mare Nostrum. La mayor parte ni siquiera sabe que Malta es un archipiélago con 3 islas pobladas. Malta, Comino y Gozo y otras 3 diminutas, San Pablo, Cominotto y Filfla, donde no se podría vivir. Tampoco comenzó su historia cuando fue colonia británica, ni yendo atrás en el tiempo cuando Carlos V regaló Malta a los caballeros de la Orden de San Juan, luego caballeros de la Orden de Malta. Hace más de 5.000 años, algunos sicilianos llegaron a Malta en varias oleadas y se instalaron en las islas. Ocuparon cuevas y vivieron del pastoreo. Empezaron a construir templos y enterramientos como este de Tahasrat, casi olvidado en Imyar,
que quiere decir pueblo de templos. Son los más antiguos de los muchos que hay en las dos islas principales. Estos templos son anteriores a las pirámides de Giza en las afueras del Cairo. ¿Cómo edificaron esto? En Gantillá, isla de Gozo, estas construcciones se levantaron 3.600 años antes de nuestra era. Eran primitivas, pero años después las formas se afinan y el tallado de la piedra es delicado. Agar Kim es una muestra de ello. El hipogeo de Al Saflieni es el más interesante complejo funerario cavado en 4 pisos de profundidad. Aquí se encontraron hermosas estatuillas de mujeres que se encuentran en el Museo Arqueológico de La Valetta. Como la ubicación de Malta es perfecta y sus puertos los mejores del mundo, no es de extrañar que por aquí pasaran fenicios dejando su impronta en las islas, vasijas, estelas con caracteres fenicios y otros objetos que son visitados por aquellos que buscan algo más que el sol del verano. También los romanos habitaron durante tiempo Malta y dejaron hermosas muestras de su arte, como templos hoy derruidos, utensilios y coloridos mosaicos. Fue una presencia benigna para las islas y tiempos de prosperidad. En época de los romanos se narra el hecho de la llegada de San Pablo a Malta debido a un naufragio. Cristianizó a sus habitantes, según leyenda, y anduvo por estas catacumbas. Durante parte del medioevo se cree que las islas se deshabitaron hasta que en el 1049 llegaron los musulmanes desde Sicilia. Trajeron nuevos cultivos, revitalizaron la economía y dejaron su lengua, que sería la antecesora del actual maltés. Normandos, franceses de la Casa de Anjou, aragoneses y piratas berberiscos camparon en estas tierras. En el siglo XV, la Iglesia comenzó a tener gran poder en Malta. Para 17.000 habitantes había más de 400 iglesias. Medina, en el centro de la isla, era la capital con sus casas nobles de estilo normando, sus callejas árabes y sus puertas con aldabas señoriales. Los caballeros de Malta, que querían estar cerca del mar, se instalaron en Virgu, hoy Vitoriosa, más tarde en Punta Isola, Senglea, y en la península de Sciberras, más tarde La Valetta, haciendo unas sólidas fortificaciones. Una vez echados de las islas a los turcos, el gran maestre Jean Parisot de La Valette decidió construir una ciudad que llevaría para siempre su nombre y así tener bajo su control los puertos de la zona con sus muchos entrantes al abrigo de cualquier riesgo. Después del ocaso de los caballeros de Malta, en el siglo XVIII, Napoleón preparaba su invasión a la isla. Fueron echados más tarde por los malteses con ayuda inglesa. Recientemente, después de ser colonia británica, llegó la independencia y Malta se declaró, por deseo de su pueblo, país totalmente neutral. La Valetta fue pensada como una humildísima ciudad por el gran maestre que la creó. Su destino era ser una fortaleza para proteger los 2 puertos situados a ambos lados de esta península. Primero se construyeron los albergues de los distintos grupos en que se dividían los caballeros de Malta, se fueron añadiendo iglesias, edificios civiles, casas de menor rango y así hemos llegado a hoy. Toda la zona, que comprende un conjunto de varias ciudades pegadas unas a otras, hacen que Malta sea el país europeo con mayor densidad de población. Aunque sus tierras son pobres, la economía de Malta dependía, hasta entrado el siglo XX, de la agricultura y la pesca. El pueblo de Marsaxlokk tiene, aún hoy, la flota pesquera de bajura más grande de las islas, y todos ellos viven de lo que el mar les da, aunque la belleza de la zona hace que los turistas se dejen caer con frecuencia. Pero la industria naval, con 7 importantes astilleros que dependen de 2 empresas estatales, son la mayor fuente de ingresos, con un 40% del total. Aquí se arreglan buques, se construyen nuevos y se da trabajo directo a varios miles de personas. La otra gran fuente de ingresos es el turismo. A pesar de que Malta no tiene playas, los turistas vienen buscando sol y cualquier roca sirve para estirar una toalla. En la isla de Gozo, eminentemente campesina, existen playas y parajes que no desmerecen de Malta. Comino, pequeña, solo tiene un hotel y está destinada a los que quieren olvidarse del mundo y aislarse en un minúsculo paraíso. Malta no quiere un turismo masivo. De hecho, se preocupa porque ya han llegado al 1.300.000 visitantes cada año. Sol en verano, deportes de todo tipo y a veces buenas instalaciones hoteleras atraen a ingleses fundamentalmente.
Es un turismo controlado, pero no especialmente selecto. La gastronomía es variada. Además de la herencia del gusto por el té que dejaron los ingleses, la cocina maltesa es bastante internacional. Sus platos más típicos tienen mucho de imitación de los italianos. En cualquier caso, la dieta mediterránea es bastante habitual. Malta es un hervidero de tiendas y comercios variados donde compran turistas y nativos indistintamente. De todos modos, y cara al turismo, en los últimos años se ha revitalizado el trabajo artesano, como el vidrio soplado, los encajes y algo de cerámica. Malta es un conglomerado de razas, costumbres y tradiciones. Está en camino hacia Europa, pero queda mucho por hacer. Carreteras en buenas condiciones, transportes menos especiales y más modernos y seguros. Reconstruir o deshacerse de lo destruido que no tenga valor histórico, abrirse a posturas nuevas y conservar al mismo tiempo lo mejor de su identidad. Un reto muy importante. Este monumento en bronce recuerda la salida definitiva del ejército inglés de las islas de Malta el 19 de marzo de 1979. Empezaban por primera vez en su historia a ser un Estado libre y soberano. En 1849, Malta obtiene un primer Congreso de Gobierno, pero era insuficiente y el pueblo cada vez estaba más agitado. Como en ese tiempo otras potencias amenazaban la supremacía inglesa, iniciaron una política britanizadora de Malta. En 1887 se forma un nuevo Congreso votado en elecciones, aunque los ingleses se reservaron para sí los cargos más importantes. Hubo varias crisis internas, pero en vista del gran apoyo que Malta dio a Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial y debido también a graves disturbios, en 1921 se crea un parlamento donde los malteses tienen el control. Era un parlamento bicameral, copia del británico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Malta se queda de nuevo sin parlamento. Funcionó durante años un Congreso de Gobierno. En la década de los 50, Gran Bretaña dejaba de ser la gran potencia de antaño, pero no quería renunciar a Malta. En 1958 estallan graves disturbios exigiendo la independencia de Malta. Finalmente, en 1964, este pequeño país consigue su independencia y el 24 de septiembre inaugura un nuevo parlamento. En 1974 se vota la creación de la República de Malta y se consigue que, tras tensas negociaciones, el 19 de marzo de 1979 los ingleses abandonasen las islas y Malta se convierte así en un Estado libre y soberano. A partir de entonces, Malta se embarcó, tal como puede apreciarse en el debate parlamentario, en la busca de su propio camino, aportando nuevos ingredientes al régimen, intentando avanzar en el concepto de identidad mediterránea, y cada vez que tenían lugar los debates parlamentarios sobre el papel de Malta, no era solo en torno a la política exterior, sino incluso sobre lo que deberíamos hacer aquí en Malta. Era un intento de reforzar nuestra economía alcanzando acuerdos en la cuenca mediterránea. Mientras que en el pasado todas las potencias usaron Malta para sus intereses, ahora que Malta era libre, comenzó a utilizar esta libertad para alzarse como país neutral en medio del Mediterráneo. Fue en el Parlamento maltés donde los debates entre gobierno y oposición, las alternancias de partidos al frente del gobierno, donde se forjó el nuevo concepto de Malta. De ser una eterna base militar, pasó a convertirse en una base para la paz. Hoy, el Parlamento de Malta, o Cámara de Representantes, está compuesto por 65 diputados que representan a los dos partidos mayoritarios del país, laborista, actualmente en la oposición, y nacionalista, que es el que gobierna. La antigua sala de tapices es hoy una reliquia visitada por turistas y la nueva sala de reuniones es moderna y funcional. Aquí, bajo escudo, banderas y un Cristo, el catolicismo maltés es casi congénito, se debaten todos los lunes, martes y miércoles de la semana en jornadas de mañana y tarde. Antón Tabone, presidente del Parlamento y habitualmente callado ante las cámaras, según dicen en las islas, quiso saludar en lengua maltesa al Parlamento español y expresar sus deseos de colaboración entre ambos.
Somos dos países en el Mediterráneo que tenemos un interés común, el propio Mediterráneo. Y esa es una razón para trabajar juntos, para estrechar relaciones entre Malta y España. Es mi deseo que crezcan estos contactos entre nosotros porque nos sentimos un poco apartados en general, aunque apartados no sería la expresión exacta. Hay que tener y sustentar más contactos entre el Parlamento español y el maltés. Y es mi esperanza que la visita de ustedes a mi país pueda añadir esa perspectiva de tener algo más concreto, más tangible entre ambos, nuestro Parlamento y el Parlamento de España. Al pequeño país mediterráneo le ha costado siglos conseguir su independencia y su autogobierno. La lucha para obtener un parlamento maltés ha proporcionado a los malteses un fuerte sentido de identidad. Desde no hace mucho, gracias a los hombres y mujeres que aquí se sientan, Malta es dueña de decidir su propio destino. Malta ha sabido aunar a través de los tiempos el carácter pagano mediterráneo con su ganada fama de ser el país más defensor del cristianismo. Los malteses presumen de ser la más antigua población cristiana del mundo. Claro que San Pablo naufragó en estas costas años después de que Cristo consiguiera un montón de seguidores en tierras hebreas. Pero eso no es óbice para que celebren de forma ostentosa los carnavales precisamente en estos días. Y todos sabemos que el carnaval es la fiesta pagana por excelencia. Pues bien, los malteses presumen de que sus carnavales son los mejores del mundo después de los de Río de Janeiro. En cualquier caso, estas fechas de fiestas carnales ponen a las islas en pie. Los malteses cambian el gesto y expresan su duelo en la Semana Santa unos días para vivir de cerca su clima espiritual. Procesiones, rezos y todo tipo de manifestaciones religiosas tienen lugar en cada pueblecito del país. Pero también existen otras fiestas más bullangueras con mucha serpentina, música y jaleo callejero. Son las fiestas patronales de las villas maltesas. Cada iglesia, barrocamente adornada con bombillas, tiene a sus parroquianos y con ellos una fiesta. Son fiestas del pueblo para el pueblo. Pero lo que más le gusta a los malteses es organizar fiestas cargadas de ceremonia en las que se rememoran momentos históricos claves en su pasado. Paseando por el fuerte de San Telmo, no es extraño ver cualquier día una de estas representaciones. Pero quizás la más completa sea la que se celebra en Medina, antigua capital de Malta. Allí se hace un recorrido por la historia desde que llegaron los caballeros de la Orden de Malta hasta que echaron a patadas a los franceses y consiguieron su libertad. Malta, de todos modos, con fiestas o sin ellas, vive cada día a caballo entre lo pagano, lo cristiano y la historia. Quizá es mucho para un espacio tan pequeño.